Buenas noches. El día de hoy voy a llegar a cabo el segundo tema para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del curso de telemedicina, que son patrones de EKG de alto riesgo inducidos genéticamente. Soy la médico residente 2, Adriana Domínguez Linares, residente de cardiología. Síndrome de Brugada va a ser el primer tema del cual voy a hablar, sabiendo que para poder definir, diagnosticar el síndrome de Brugada electrocardiográficamente vamos a ver un patrón tipo 1. Tenemos además que excluir las fenocopias y poder nosotros saber cuál es la penetrancia y la expresividad que tiene, sabiendo de que este patrón que va a conducirnos a arritmias potencialmente mortales va a ser producido en el tracto de salida del ventrículo derecho, en la cara anterior y en el epicardio. Se sabe por estudios que han hecho en ratas de que el tracto de salida del ventrículo derecho tiene un potencial arritmogénico, no solamente por el síndrome de Brugada, sino por otros patrones que también podrían generarnos arritmias potencialmente mortales. Y es porque se dice que es porque tiene trabeculaciones avasculares. Y estas trabeculaciones van a hacer que la conductancia que existe, la conductancia eléctrica sea más lenta. Hay un retraso de la activación transmural o bloqueo de la conducción. Fisiopatológicamente, antes se decía que el síndrome de Brugada era funcional, pero ahora se sabe que hay tanto la parte funcional como estructural para este síndrome. Funcional porque existen diferentes genes como el GEI2, el SCN5A y el RAT, entre otros más, que hacen de que hayan cantidades de unas proteínas diferentes, disfunciones, y estas proteínas son las que codificaban los canales, que están también constituidos por proteínas, y hacen de que aumenten, haya disfunción de los canales, por ejemplo, aumentando la salida de potasio por los canales ITO. También puede ser disminuyendo la entrada del sodio por los canales de sodio lento o disminuyendo la entrada de calcio por los canales de calcio lento, haciendo que cambie lo que es el potencial de membrana de las células miocárdicas y haya una disminución de la conducción de la reserva de conducción. Estructuralmente también sabemos que existen genes desmosomales y genes X que hacen de que también hayan cambios en estas proteínas, pero que hacen que haya aumento de la matriz extracelular, lo que produce aumento de fibrosis. Y el aumento de fibrosis y también de que esta zona del tracto de salida del ventrículo derecho hay abundante tejido adiposo, va a hacer de que haya disminución en la conducción. Todo esto va a conducir al síndrome de Brugada. Y estos son los genes que ustedes van a poder leer que están asociados con el síndrome de Brugada, siendo el más frecuente el SCN5A, entre el 20 y el 30%. El mecanismo de la elevación del segmento ST, que es característico electrocardiográficamente en el síndrome de Brugada, es porque hay un gradiente transmembrana. Entonces sabemos de que existen diferentes hipótesis, como la hipótesis de la repolarización y la hipótesis de la disminución de la conducción. En la hipótesis de la repolarización sabemos de que va a repolarizarse y normalmente esa repolarización va a hacer de que el ST sea un ST isoeléctrico, pero como hay disminución transmembrana del epicardio, va a hacer de que haya un gradiente transmembrana entre el endocardio y el epicardio. Y esto es por las diferentes concentraciones causadas por la disfunción de los canales iónicos que existen en la membrana. Y este gradiente que va a haber entre el epicardio y el endocardio va a producir esta elevación convexa del segmento ST que se va a ver en las derivadas derechas, o sea, de B1 a B2, y actualmente se sabe que hasta B3, y puede ser entre una o más derivadas para poder dar el diagnóstico. Y en la teoría de la hipótesis de la disminución de la conducción es porque, como dijimos, va a haber fibrosis y también va a haber aumento del tejido eh, adiposo, y esto va a hacer de que cause una disminución de la conducción dentro del epicardio. Igualmente, acá podemos ver la causa de síndrome de Brugada convexo, ya sea tipo 1, 2. Estos son los tipos. El que da diagnóstico, solo el que puede dar diagnóstico es el tipo 1. El tipo 2 y el tipo 3 son sospecha y tenemos que hacer otros estudios, pero podemos diagnosticar. En esta figura podemos ver lo que sería un tipo 1, el tipo 1 que va a tener un complejo QRS
parecido a un bloqueo de rama derecha, pero el QRS no tiene que ser ensanchado más de 0.12 porque no va a haber una explicación electrocardiográfica para que se deba ensanchar. Así que va a haber un RSR y una elevación convexa del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros y con una onda T negativa. Además, tiene que tener un ángulo beta mayor de 58 grados y la base de esta elevación del segmento ST tiene que ser mayor de 4 milímetros. Entonces, en esta imagen podemos ver un patrón típico tipo 1, que es el RSR, ven en B1 y en B2, con un ángulo beta mayor de 58 grados, con una base mayor de 4 milímetros y la onda T negativa. En esta imagen igualmente podemos ver el mismo patrón característico y acá como un ejemplo podríamos ver el mismo patrón. Entonces el EKG en reposo, como dije, va a ser esta imagen electrocardiográfica con estas características para poder dar el diagnóstico. En cambio, el tipo 2, que es de sospecha, podríamos encontrar un RSR con una onda J y esta imagen del segmento ST cóncavo, como decía de montar. Ven, la onda T es una onda positiva y es sugerente. Ahora, las variables de EKG asociadas a pronóstico se han estudiado de que existen variables asociadas a un mal pronóstico. Por ejemplo, que en D1 haya una S profunda y empastada. Esa es la imagen A. En B podemos ver el mismo patrón como si fuera un brugada con un EKG tipo 1, pero que se encuentre ya sea en D2 o en ABR, como en la imagen C, de que desde el pico de la onda T hasta el término de la onda T sea mayor de 20 milisegundos, es mal pronóstico. De que exista haya repolarización precoz en las derivadas también es mal pronóstico, y QRS fragmentado de B1 a B3 es de mal pronóstico. Entonces, si nosotros tenemos un patrón de Brugada tipo 3 o 4, 2 o 3, tenemos sospecha clínica y además antecedentes familiares y esos EKGs sugestivos, podemos hacer prueba farmacológica con bloqueadores de canales de sodio, que es la agmalina y la flecainida. En nuestro medio tenemos la flecainida vía oral. Lo monitorizamos continuamente con EKG y va a ver si el resultado es un EKG tipo 1, entonces damos con el diagnóstico. Pero si no, tenemos que ver también otros cambios como un QRS mayor de 130%, extraciclos de frecuencias o arritmias ventriculares. Entonces hacemos esta prueba diagnóstica y como en la imagen vemos que podríamos diagnosticarlos si da un patrón tipo 1. El Brugada-like existe un tipo 1, la isquemia aguda del ST, oclusión del DA, y el 2, que puede ser también como un bloqueo completo de rama derecha, el pectum excavatum o una miocardiopatía ritmogénica. Y estos son nuestros imágenes. El síndrome de QT largo es otra anulopatía importante donde es por la prolongación del intervalo QT en ausencia de cardiopatía estructural y factores externos. Y esto nos puede conllevar a fibrilación ventricular, o sea, arritmias potencialmente mortales, síncopes. Acá tenemos que hacer la medida del QT y con la medida del QT nosotros vamos a corregirlo y vamos a saber si es varón o mujer para saber si este QT se encuentra alargado. Existen 17 genes, 7 genes con evidencia definida y genotipos más obtenidos en el 75% de los pacientes van a ser el síndrome de QT largo tipo 1 y puede atacar en las diferentes fases de lo que es el potencial de acción, pudiendo ser desde la fase 2 o la fase 3. El síndrome del QT largo tipo 1 es por disminución de las salidas de potasio, o sea, va a hacer cambios, disfunciones de los canales de potasio. El tipo 2 es por la disminución de la salida también de potasio y el tipo 3, con esa morfología característica, va a ser por un aumento de los ingresos de sodio. El diagnóstico va a ser dado no solamente con las características, sino también con un historial clínico, por ejemplo, de síncope o sordera, el historial familiar de muerte súbita. Entonces, no solamente de largo significa que el paciente tiene
una alteración genética, porque podría darnos secundariamente el QT largo, que sería lo más frecuente, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos o medicamentos, sino también nosotros tenemos que asociarlo, por eso se creó este score en 1993 con historia clínica y historia familiar. Y este es un encaje mostrando el QT largo, igualmente acá ya asociados a arritmias potencialmente mortales. Ahora voy a hablarles sobre el síndrome del QT corto. El síndrome del QT corto es una nueva entidad clínica, es potencialmente arrítmico o tiene que ver con la historia familiar. Es definido el QT como uno de menos de 360 milisegundos, pero asociados a historia familiar de paro cardíaco o historia del paro cardíaco en el paciente, síncope o fibrilación auricular a edad joven, historia familiar de muerte súbita a los 40 años o menos e historia familiar de síndrome de QT corto. Entonces, con eso tenemos que descartar secundarismos y podemos hacer el diagnóstico con diferentes criterios. También sabemos de que existen diferentes subtipos de síndrome de QT corto. Acá pusimos en la diapositiva 6 subtipos con diferentes genes, diferentes alteraciones en los diversos canales que existen en transmembrana y los mecanismos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos un ritmo sinusal normal, vemos un potencial de acción normal y cómo sería el trabajo que existe de los canales transmembrana. Pero acá en esta diapositiva, en la parte de abajo, vemos un QT corto, muy corto, aparentemente menor de 300 milisegundos o en 300 milisegundos, con fibrilación ventricular, porque al haber cambios genéticos hace de que aumente la salida del potasio, y al aumentar la salida del potasio va a cambiar la fase 3 del potencial de acción. Y esto va a hacer de que se acorte el potencial de acción, y este acortamiento del potencial de acción se va a ver electrocardiográficamente representado como un QT corto y que pueda causar arritmias como la fibrilación ventricular. Y acá vemos el diagnóstico, los parámetros que pueden existir, la historia del paciente, el punto J con la onda T, el pico, la historia familiar y el genotipo que también se podría hacer. Y vemos acá en esta diapositiva un QT corto con unas ondas T altas. Y bueno, es un QT, según dice la bibliografía, de 240 milisegundos y corregido sería de 294. Y igualmente en esa diapositiva también vemos un QT corto, en esta diapositiva también podemos ver un QT corto y sabiendo de que puede causar arritmias potencialmente mortales. Y por último, los trastornos de repolarización precoz, que sabemos ahora de que la repolarización precoz no es una entidad como antes lo pensábamos benigno, sino que según las caras o según las derivadas donde veamos la repolarización y las características que tenga esta repolarización, también es considerado un síndrome LST y que, por ejemplo, si son en las derivadas inferiores o las derivadas laterales, en las derivadas precordiales no se ha diagnosticado solamente si son las derivadas precordiales, pero si inferiores y laterales, podría conllevarnos también a arritmias potencialmente mortales. Y tiene el mismo mecanismo de este síndrome a lo que sería un síndrome de Brugada, porque como lo dije, también es considerado un síndrome LST, donde van a haber cambios en el gradiente transmembrana del epicardio y endocardio, y por eso es que se va a generar esta elevación del segmento ST con ondas J y también con estas características diferentes que podrían tener. El ST no va a ser un ST isoeléctrico, pero no solamente va a ser diagnosticado con estos cambios electrocardiográficos, sino que tiene que ser resucitado una fibrilación ventricular inexplicada o una taquicardia ventricular polimórfica, o que sea víctima de una muerte súbita y una autopsia negativa, o sea, que muera el paciente por una muerte súbita y que en los estudios de historia clínica encuentren de que tenía este patrón electrocardiográfico. Igual acá vamos a ver que en 2.3 y en B3 existe este patrón de repolarización precoz. Acá vemos el patrón de repolarización precoz y a la vez una fibrilación ventricular. Acá también vemos el patrón de repolarización precoz. En esta vemos el patrón de repolarización precoz y una taquicardia ventricular polimórfica
Y por último, acá también vemos un patrón de repolarización precoz en caras inferiores y también lo vemos en B1 con también taquicardias ventriculares. En esta diapositiva me pareció muy gráfica para que ustedes puedan ver el patrón de repolarización precoz, la onda J y más aún poder entender la significancia que va a tomar cuando se ven en las derivadas inferiores.